Hermanos, en la fe de Cristo Jesús, pase a vosotros, a cada uno de ustedes, hermanos, un gusto, un placer, hermanos, una gran responsabilidad poder, hermanos, iniciar junto con ustedes, junto con la iglesia, este culto de recepción, hermanos, del día de reposo. Un saludo, hermanos, a todos ustedes, a sus familias, esperando que ya estén todos preparados, alistados, hermanos, para guardar todos el día de reposo desde la parte oscura. Pero mejor aún, hermanos, pues que pudiéramos todos estar en el santuario desde temprano para juntos, hermanos, estudiar la palabra de Dios, convivir de su palabra. Y si mis hermanos, pues en algunos momentos llegarán al hogar, pues que Dios les cuide, hermanos, que lleguen con bien y que pues repasen junto con nosotros lo que hemos de hablar en estos momentos. Y un saludo también a las personas, a los hermanos que poco más adelante tal vez quieran visitarnos. Un saludo de pasavoz a todos ustedes, a las congregaciones donde asistan, por favor, un pasavoz. Pues mis hermanos, tal vez una semana difícil, tal vez una semana bendecida, con enfermedad, con salud, pues cada uno de nosotros lo sabe, y Dios también, pero vamos a agradecer, hermanos, que por hasta este momento Dios nos ha ayudado, nos ha fortalecido, y estamos aquí con su ayuda y su favor, y el favor de la intervención de Cristo Jesús, por el cual pues estamos reunidos. Les voy a invitar entonces, hermanos, a que empecemos pues el servicio a nuestro Dios entonando un himno. Y hermanos, es el número 76, que lleva por título del culto El tiempo llega. Número 76, hermanos. Y una disculpa, hermanos, si en algún momento interrumpo por la tos, todavía le estamos batallando un poquito con eso. Ya estamos ahí, mis hermanos. Bueno, y aparte del ruido que hay luego en la calle, que es muy fuerte, pero espero pues que todo sea para honra y gloria del Señor. Número 76, hermanos, del culto El tiempo llega. Si ya estamos ahí, hermanos, pues entonémoslo para honra y gloria del Señor, y así damos inicio al servicio. Del culto el tiempo llega, comienza la oración. El alma a Dios entrega, silencio y atención. Si al santo Dios la mente queremos elevar, silencio reverente habremos de guardar. Mil coros celestiales a Dios cantando están, a ellos los mortales sus voces unirán. Alcemos pues el alma en santa devoción, gozando en dulce calma de Dios la comunión. La Biblia bendecida, de Dios revelación, a meditar con vida en nuestra condición. Silencio que ha llegado, del culto la ocasión. Dios se halla a nuestro lado, silencio y devoción. Amén. Pues hermanos, si lo creemos, si de veras creemos por fe en esas cosas, sabremos que Dios siempre está ahí cerca de nosotros, por lo cual ante su presencia pues calle toda la tierra. Y la invitación del autor, hermanos, pues nos invita ya a reflexionar a que estamos, hermanos, en el culto del Señor, y hay que estar atentos y en silencio, aprendiendo, hermanos, de los consejos de nuestro Señor. Les invito, mis hermanos, a que hagamos una oración, por favor, y así presentar este servicio a nuestro Señor. Les invito, por favor, inclinen su rostro y vamos a orar.
Bondadoso Señor, gracias sean dadas a ti, Padre bendito, por la vida que nos regalas, por esta vida que nos prestas, Señor. Que tu bondad sea multiplicado, que tu piedad y esa paciencia tuya, Señor, para con nosotros. Porque, Padre, pues si hacemos uso de conciencia, por supuesto, Padre bendito, que no merecemos lo que tú nos das, ni tu perdón siquiera. Porque a nosotros nos es dada, Señor, la sabiduría de lo alto, el conocimiento pleno y verdadero, y eso nos responsabiliza aún más y hace que nuestra situación, Señor, sea grave y delicada. Pero sean dadas las gracias a ti porque hay un ser extraordinario que aboga a cada momento por nosotros. Gracias a nuestro Salvador, porque también a través de su abogacía podemos, Señor, tener estos momentos de solaz espiritual. Pero antes, Señor, de seguir adelante, esperando que tu oído, Señor, haya sido inclinado hacia nuestra alabanza, la alabanza de todo el pueblo, donde quiera que ésta se reúna en tu séptimo día, pues que tú, Señor, te agrades y pongas atención, Señor, de lo que tus hijos ofrecen. Bendito Dios, hemos de cantar a tu nombre, de orar como lo hacemos en este momento a ti, pero también, Señor, de alimentar el alma y esperando así, Señor, alcanzar la gracia. Señor bendito, recibe pues nuestro servicio, nuestro culto y la alabanza, bendito Padre Celestial, así como esta oración, uniéndolos a la voz y al clamor del pueblo. Y bendito Padre, todos como una sola cosa, como un solo cuerpo. Venimos pues, Señor, buscando tu perdón y tu gracia, pues que lo solicitamos y lo pedimos todos, en el nombre de Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén. Amén, mis hermanos. Gracias hermanos por esta oración. Y mis hermanos, pues les voy a invitar a que entonemos otro himno antes de pasar, hermanos, a lo que va a ser pues un llamado de atención, hermanos, a todos nosotros. Obviamente, pues el principal creo que les está hablando, para darnos cuenta, hermanos, cómo a veces en los pequeños detalles podemos cambiar y podemos trastornar pues todo el entorno y toda la estabilidad de una iglesia que se debe de mantener, hermanos, sin mancha ni arruga. Bueno, mis hermanos, vamos a entonar otro himno, hermanos, y les voy a pedir que este sea el 252, que lleva por título Te necesito aquí. Y después de este, hermanos, pues vamos a recordar los 10 mandamientos, por favor, como es un hábito en la iglesia de Dios. 252, hermanos, te necesito aquí. Si ya estamos ahí, hermanos, vamos a comenzar. Te necesito aquí, mi buen Señor. Tu tierna voz me da paz y valor. Mi Cristo, yo te necesito, tu mano tierna dame, hoy vengo a ti. Te necesito aquí, conmigo sé, la tentación podré contigo vencer. Mi Cristo, yo te necesito, tu mano tierna dame, hoy vengo a ti. Te necesito aquí en el dolor. Sin ti yo nada soy, oh ven Señor.
mi Cristo, yo te necesito, tu mano tierna dame, hoy vengo a ti. Te necesito aquí, eterno Dios, escucha por tu amor mi contrita voz. Mi Cristo, yo te necesito, tu mano tierna dame, hoy vengo a ti. Amén. Pues mis hermanos, para recordar del Señor, y también vamos a recordar los 10 mandamientos, hermanos, como les decía, pues un hábito pues en la iglesia. Vamos a leerlos, hermanos, por favor, y lo vamos a hacer allá en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 5, hermanos. Rápidamente vamos a recordarlos. y bueno, una y otra vez, hermanos, una y otra vez, las veces que sean necesarias. Por favor, hermanos, cuando lean la Biblia, pues vamos siendo respetuosos, hermanos, por favor. Si, como les decía al principio, si de veras creemos que Dios está ahí, pues seamos respetuosos, hermanos. No quiero, no sería grato saber que pues estamos pues acostados o haciendo otras cosas que no sean estar concentrados en esto. Y bueno, pues con respeto vamos a recordar, hermanos, estos 10 decretos. Deuteronomio capítulo 5, a partir del versículo 7, como ya sabido, hasta el versículo 21. Y si ya estamos ahí, hermanos, entonces vamos a recordarlos juntos. Dice la ley de Dios: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguno obrarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Demos gracias, hermanos. Oremos. Las gracias, Señor, sean dadas a ti, al único Dios verdadero, al Dios que ve, escucha, al Dios que no se le ve, porque a este hay que buscarlo con fe. Por lo cual, Señor, tu ley ha llegado hasta nuestros días, y creo yo, Señor, que esa es una prueba inequívoca de tu omnipresencia, de tu poder, de tu sabiduría, de que muchos libros y letras de hombres morirán, muy pocos las recordarán, pero las tuyas, Señor, han sido a perpetuidad. La muestra de ello es que llegado el momento cuando tú quisiste que las conociéramos, nos fueron, Señor, entregadas. Por lo cual bendito sea tu nombre, Señor, y bendito todo hombre o mujer que se esfuerza en transmitirlo, Señor, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Gracias, pues, Señor, y tu palabra sea bendita por siempre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Maestro, Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.
Pues a punto, hermanos, de invitarles a que empecemos a escudriñar las Escrituras. Vamos a ver ahora qué novedades nos tiene las Sagradas Escrituras. Pero antes de ello, hermanos, pues les invito a entonar otro himno, por favor. Y les voy a invitar, hermanos, a que este sea el número 256, por favor. Número 256. Que de paso he dicho, hermanos, vamos bueno, les voy a leer algo que estuve investigando. No mucho, hermanos. No soy mucho de andar investigando. Yo más bien tomo algunos extractos, y a donde sí me gusta investigar más, pues es en las Sagradas Escrituras. 256, mis hermanos, para honra y gloria de nuestro Señor. Cuán dulce es Cristo. Y pasamos, hermanos, a la vianda espiritual. Si ya estamos ahí, hermanos, cantemos para honra y gloria del Señor. Cuán dulce es Cristo, amigo fiel, fortalecido, vivo por Él. Doquier yo vaya, conmigo va. En el dolor su gracia me da. Cuán dulce es Cristo, glorioso Rey, su gloria canta toda su grey. Su faz divina pronto veré, y entre sus ángeles cantaré. Cuán dulce es Cristo, fiel Salvador, mis pasos guía con tierno amor. De dudas todas me librará, firme por siempre me sostendrá. Cuán dulce es Cristo, amigo fiel, su gloria canta toda su grey. Su faz divina pronto veré, y entre sus ángeles cantaré. Cuán dulce es Cristo, refugio es Él. La noche oscura no temeré, cuando amanezca el día eternal. Por siempre libre seré del mal. Cuán dulce es Cristo, glorioso Rey, su gloria canta toda su grey. Su faz divina pronto veré, y entre sus ángeles cantaré. Amén. Pues oremos, hermanos, por favor, y pasamos a este convite espiritual, pero vamos a pedir primero la ayuda de Dios, ¿sí? Oremos, por favor. Señor eterno y poderoso, una vez más, Señor eterno, dirigimos nuestro pensar, nuestra oración a ti, esperando no cansar, Señor, tu divinidad, tu majestuosidad, Señor, sino que en el nombre de Cristo, bendito Dios, en este momento te pedimos que nos ayudes en algo es muy especial. Vamos a procurar, Señor, entender tu palabra. Vamos a esforzarnos en tratar de que ella entre a nuestro ser y haga una labor, Señor, extraordinaria en nosotros. Cada texto, Señor, que leamos, que sea bendito, Señor, en ti. Y que nosotros tengamos esa disposición, esa fe, para que tu palabra, Señor, surta efecto en cada uno de nosotros.
No venimos a hablar, Señor, elocuencias humanas, sino venimos a hablar, Señor, de una sabiduría muy superior a nosotros. Y cuando el hombre en su parte terrena trata, y por más que se esfuerce de entender estas cosas, seguramente, Señor, nos vamos a equivocar. De ahí, Señor, la necesidad de solicitarte a ti, sabio de sabios, que tú, Señor, seas, que a través de tu Espíritu Santo nos asista, Señor, en lo que hemos de realizar. Tu sabiduría, el poder de tu Espíritu Santo, Señor, sea para con todo hombre y mujer que se esfuerza en dar, Señor, el pan espiritual. Y de manera especial, Señor, a todo tu ministerio. Pues que te lo solicito, Señor, y te lo pido junto con mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Perdón, mis hermanos. Pues mis hermanos, vamos entonces a entrar en materia, por decirlo así. Y lo que hoy toca, hermanos, según lo programado, pues es hablar de hábitos o cultura. ¿Qué tiene la Iglesia de Dios? ¿Qué debería de tener? ¿Hábitos? ¿Cultura? ¿Qué debería de tener usted? ¿Qué debería de tener yo? ¿Qué somos, hermanos? ¿Somos hábitos o somos cultura? Si los tenemos, ¿de quién deberíamos de tenerlos? Estos hábitos, estas culturas, deben ser adoptadas según el lugar donde vivimos o la época donde vivimos. ¿Qué es, hermanos, lo que en sí la Iglesia debería de tener? Debemos de tener. Pero para llegar a eso, hermanos, creo necesario antes, molando un poco lo que hacen nuestros hermanos, David, Jonah, que luego se ponen a investigar un poco, creo que sí es necesario distinguir entre estas dos cosas para que nos quede un poco claro. Seguramente, hermano, usted ha escuchado estas dos palabras, sin embargo, no sé cuántas veces nos hemos puesto a desglosar y cómo estas dos cosas nos pueden afectar. ¿De acuerdo? Vamos entonces a ver allí algunas cosas, hermanos, que estuve leyendo. Me gustaría, hermanos, empezar primero por la palabra del hábito. Ustedes lo escucharon hace un momento de mí, hermanos. Vamos a leer los 10 mandamientos, un hábito en la Iglesia de Dios. Entonces ya desde ahí, hermanos, creo que nos debe de ir dando una idea qué es un hábito. Se los voy a leer, hermanos, brevemente, es algo muy breve. Y después, hermanos, con algunos comentarios y sobre todo, hermanos, con la ayuda de la palabra de Dios, pues que nos ayude a ser mucho más claros y mucho más conscientes de quién o quiénes debemos de ser y cómo debemos de ser. Bueno, hablando del hábito, hermanos, dice que es un modo especial de proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, originado por tendencias instintivas. El hábito, entonces, hermanos, hasta lo que estos estudiosos nos tratan de dar a entender en esas primeras líneas que leí, es que es algo que vamos adquiriendo a través de ver, a través de estarlo repitiendo, a través de igualar o semejarnos a alguien o a algunos. Así es como vamos adquiriendo entonces ciertos hábitos. El habla, el vestir, lo que comemos, todo eso va formando en nosotros entonces un hábito. Y dice aquí también, originado por tendencias instintivas. Algo en nosotros, hermanos, este diseño divino que tenemos, nos hace tener ciertas tendencias a tener ciertos hábitos. Atención, hermanos. Si creemos entonces que somos hechura de Dios, a imagen y semejanza, entonces es de suponer, hermanos, que todos nacemos con una cierta tendencia a parecernos más a lo que Dios hace o a lo que Dios es, antes de parecernos a papá, mamá, a los hermanos, a los vecinos, a la comunidad donde nos desarrollamos. Pero todo eso solo es una teoría. Entre otros hábitos, hermanos, podemos hablar de los hábitos físicos, hacer ejercicio, por ejemplo. De los afectivos, hay comunidades donde es mal visto tal vez que un hombre abrace a otro hombre, pero luego hay otros lugares donde es bueno
tener estas relaciones con todas las personas, esas relaciones afectivas, de demostrar nuestro cariño, nuestro amor. Por ejemplo, hay otras lugares donde por hábitos no se expresan de esa manera. Los hábitos sociales, los morales, hermanos, por ejemplo, también están los hábitos intelectuales, hermanos, los mentales, los de higiene. Hay quienes tienen el hábito de bañarse en la mañana, otros bañándose en la noche, a diario, 2 veces al día, las que sean necesarias cuando hace calor, ¿no? Por ejemplo, las costumbristas tienen por costumbre siempre tomar un café, por ejemplo, ¿no? Los hábitos saludables, no acostumbro a comer lácteos, no acostumbro a consumir harinas porque engordan. ¿Sí me explicó? El cómo comemos también. Pero fíjense, también están los hábitos recreativos. También, hermanos, a veces el cómo nos divertimos puede ser un hábito, sano o insano. Y ahorita les voy a platicar algo, hermanos, que no había visto hasta que leí esto. Dije, entonces no son costumbres. Tiene un término negativo, hermanos, para lo malo. Sigo leyendo, hermanos, rápidamente porque tenemos que leer algunos textos o varios textos. Dice, nadie nace con ellos. Lo que les decía hace un momento, hermanos, nacemos con una divinidad, con una estructura divina, pero las costumbres o los hábitos los vamos adquiriendo. Nadie nace con ellos, se adquieren. No suceden sin ser ocasionados. Algo los tiene que provocar o de algún punto, en alguna manera, los vamos asimilando. Cada persona suele moldear continuamente su forma de ser y de actuar de acuerdo a las influencias que recibe del medio que lo rodea. Puede ser en la casa, en la escuela, en el trabajo, con los amigos. Con todo esto vamos construyendo nuestra identidad e estilo de vida. Y construimos así nuestro sistema de creencias y valores. Es decir, hermanos, conforme vayamos adquiriendo esos valores, conforme nos van estructurando estos valores o estos hábitos o costumbres, vamos fijando nuestro perfil, nuestra personalidad, pero también vamos formando, hermanos, un cierto tipo de comunidad. Sigo leyendo. El cual define la actitud que tendremos ante la vida y el rol que ocuparemos en la sociedad, mismo que estará presente en toda situación o actividad y puede ser modificado por las exigencias del medio. Es decir, hermanos, ciertos hábitos se pueden modificar porque, según los estudiosos, pues se van adaptando a las necesidades de cada persona o de cada comunidad. Pero aquí algo interesante, hermanos, dice que estará presente en toda situación o actividad. Es decir, hermanos, que es bien interesante entonces cómo el proverbista tiene una gran sabiduría. Proverbios 22:16, que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Cuando vamos estructurando, hermanos, a los chicos, esa estructura depende, hermanos, cuántas veces la practicamos con ellos, cuántas veces ellos las han practicado también. Irán formando, hermanos, un carácter y ese carácter les ayudará a ir enfrentando la vida o las dificultades que ésta le vaya representando. Pero cuando no lo estructuramos o no ayudamos, hermanos, con hábitos a que esa criatura, ese niño, vaya teniendo una identidad y una personalidad, seguramente cuando llegue, hermano, a una edad adulta, le costará trabajo tener una identidad, una personalidad. Y de ahí, hermanos, vienen ciertos problemas que hoy en la actualidad están surgiendo. Por ejemplo, a esta generación nueva se le dice que es la generación de cristal, pero no es porque ellos hayan nacido con ese perfil, con esa característica. Es porque, como lo estábamos leyendo, lo que él fue viendo, lo que él fue observando, lo que él fue repitiendo, lo que él fue haciendo una y otra vez, le fue creando, hermanos, esa característica que hoy tienen muchos chicos. ¿Culpa de ellos? ¿Así nacieron? ¿Tienen ese ADN? ¿Así los formó Dios? ¿Así los hizo? No. Algo sucedió en su entorno que lo hizo que tuviera ese sentido de la vida. Permítanme terminar de leer. Pueden ser aprovechadas o perjudiciales para la salud estos hábitos, pero miren, en este último caso, hermanos, cuando hablamos de casos perjudiciales, no estamos hablando de hábitos, sino aquí ya la palabra debe cambiar, porque no hay buenos hábitos y malos hábitos.
Los hábitos es un calificativo que se le da a las buenas costumbres, mientras que lo que para nosotros es un mal hábito, dicen los estudiosos que debe ser calificado como un vicio. Por lo cual entonces, hermanos, todo aquello que vaya en contra de nuestra salud, por ejemplo, los que fuman y beben, no podemos decir que tienen el mal hábito de tomar, sino que tienen un vicio. Aquellos que se drogan, aquellos, y vamos a hablar de algo más sencillo, hermanos, aquellos que se levantan tarde, tienen el vicio de pararse tarde o de acostarse tarde. Digo, estamos poniendo un poco el contexto, hermanos, de cómo debe diferenciarse el hábito de los vicios. Aquel que gusta de ser cordial y de ser empático, hablamos de hábitos. Aquel que le gusta pelear, aquel que le gusta ser contumaz y necio, vamos a hablar no de un mal hábito, sino vamos a hablar de vicios. Al respecto, por ejemplo, uno de estos hombres estudiosos dice que los hábitos, hermanos, pueden ser adquiridos en meses, a base de repeticiones, de observar, de irse contagiando de ciertas personas. Y mire usted si no me estoy equivocando. Yo recuerdo perfectamente, hermanos, cuando en algún tiempo viví en Ciudad de México. Cuando yo llegué allá decían que yo era del norte. Acá en Jalisco tenemos un poquito la tendencia a hablar como las personas del norte del país. Se distinguía mucho la forma en cómo hablaba y causaba burla, obvio. Al tiempo, hermanos, sin darme cuenta yo, ya estaba usando cierto, bueno, le dicen tiplecito, no sé, cierta forma de cómo pronunciar algunas palabras. Cuando regreso acá a Guadalajara, vine después de que fui a México, regresé al año, me señalaron que yo ya hablaba como los de México. Yo le doy la razón a estos hombres y digo que los hábitos sí se pueden aprender en algunos meses. No sé si la forma de hablar sea un hábito, pero lo que quiero llegar, hermanos, es que el estar permanentemente en contacto con otras personas, tarde o temprano vamos a adquirir algo de aquellas personas, poco o mucho. Pero dicen estos estudiosos que quitar un hábito, es decir, aprender un hábito puede durar meses, pero quitar un hábito, hermanos, puede ser apenas de algunas semanas. Caso contrario, hermanos, de un vicio. Un vicio se puede aprender en un periodo de semanas, pero para quitar un vicio pueden pasar años antes de que ese vicio desaparezca. Por lo cual, hermanos, es delicado para todos, no solamente para la iglesia, el que las personas adquieran vicios, porque el día que ellos quisieran abandonarlo va a costar muchísimo trabajo. Por lo cual, pues, hasta aquí, hermanos, creo la recomendación es que nosotros como los mayores, si tenemos hijos, si tenemos todavía niños, es importantísimo, hermanos, que inculquemos hábitos. Hay otra palabra que va ahí junto con pegado, hermanos, entonces tenemos costumbres, hábitos. Perdón, hermanos. Costumbres, hábitos, y esta otra palabra, hermanos, es bien interesante. Las partes de las costumbres, se aprende mucho de ver, se aprende mucho de observar y repetir. Eso, hermanos, genera en todos ellos vuelvo a insistir, hermanos, una estructura, una personalidad que no les va a abandonar. Es importantísimo, hermanos, observar lo que dice entonces Proverbios 22:16. Parece ser entonces hasta aquí, hermanos, que la parte del hábito tiene mucho que ver con la parte externa y en conclusión en concreto con el individuo. Ahí está enfocado lo que hasta ahorita hemos visto. Pero este individuo, hermanos, es una célula dentro de una comunidad. Es un individuo que va a formar parte de una unidad. Por lo cual, hermanos, cuando estos hábitos se replican, cuando esta célula va replicando lo que él va asimilando, pues, como les decía, tarde o temprano, en lo poco o en lo mucho, se irá replicando lo que él es o lo que él aprendió. Por lo cual, hermanos, los hábitos entonces son lo externo, lo que vemos, escuchamos, lo vamos repitiendo, lo vamos asimilando, va estructurando nuestra forma de ser, de actuar, de pensar, de hablar. Y entonces, cuando esto va creciendo, hermanos, y empieza a permear hacia un grupo mayor,
y este grupo mayor a otros y a otros, luego se forma o viene lo que es la palabra cultura. De allí, hermanos, cuando hablamos de cultura ya estamos hablando de un núcleo, ya estamos hablando de una sociedad, de una comunidad, de un grupo. Estamos hablando también, cuando hablamos de culturas, estamos hablando que todas esas hábitos, todas esas costumbres se fueron transmitiendo de tantas generaciones hacia adelante, que vamos a decir, hermanos, que el perfil, la identidad, mejor dicho, no solamente de una comunidad, sino vamos a hablar incluso de una nación, empieza a ser tan bien delineada a través de tantos años que entonces podemos hablar de una cultura. ¿De acuerdo? ¿Qué dice al respecto los que saben de esto? Dice de la cultura es el conjunto, fíjense, ya estamos hablando de un conjunto de elementos y características propias de una determinada comunidad humana. Incluye aspectos como las costumbres, las tradiciones, las normas y el modo de un grupo de pensar a sí mismo, de comunicarse y de construir una sociedad. Hay diferencia entonces, a grandes rasgos, hábitos en lo individual, costumbres, y la cultura, estamos hablando ya de un grupo, de una sociedad. Dice así, la palabra cultura, fíjense hermanos, es interesante, la palabra cultura es un término amplio que proviene del vocablo latino cultus, a su vez derivado de colere, es decir, cuidar del campo y del ganado. Fíjense, ¿verdad? Qué curioso de dónde vienen luego las palabras, pero tiene mucho sentido. Si es de cuidar del campo y del ganado, entonces dice lo que hoy en día se conoce como cultivar. Es decir, antes era, vamos a cultivar el campo. Al cultivar el campo que daba sus frutos, según lo que se sembrara. Entonces ahora, hermanos, la cultura a través de las edades se ha relacionado a cultivar nuestro sentido, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro espíritu. Y de ahí nace, hermanos, entonces la cultura en las sociedades. Sigue diciendo, el pensador romano Cicerón, en el siglo I, más o menos, empleó el término cultura animi, que es cultivar el espíritu, para referirse metafóricamente al trabajo de hacer florecer la sabiduría humana. La cultura es un sistema complejo, en algunas o en muchas ocasiones, de conocimientos y de costumbres que caracteriza a una población determinada y que es transmitido de generación en generación. Por ejemplo, el lenguaje, los hábitos, los valores, pues son algunos de los aspectos que forman parte de la cultura. Dices entonces que la cultura es el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar un juicio crítico, hermanos. Entonces la parte de la cultura, hermanos, es algo interno, como que se va adentrando en nuestro ADN poco a poco, en cómo hablamos, cómo pensamos, cómo nos conducimos, la forma en cómo tenemos un juicio de la vida, cómo actuamos ante la vida, permeó tanto, hermanos, que es parte ya de la comunidad, del cómo piensa todo un grupo de personas. Entonces quiero pensar, hermanos, que hasta lo que pude entender de estos hombres que saben de estos negocios, que podríamos decir entonces, mis hermanos, que los hábitos y la cultura de la iglesia van de la mano. Una cosa lleva a la otra, no sé si fui claro en eso. El hábito lleva a la cultura. Y entonces en la iglesia, hermanos, pues debe ser, hermanos, un delicado, bueno, yo así lo veo, hermanos, como un delicado equilibrio entre el aspecto exterior, es decir, el cómo hablamos, cómo vestimos, el cómo nos comportamos en la parte de los hábitos, a la estabilidad, la uniformidad espiritual que debe haber en la iglesia y entre los hijos de Dios. La parte moral y de juicio forman, hermanos, entonces la cultura. Es decir, es lo que nos hace ser o nos hace tener una identidad como iglesia. Entonces en la iglesia, hermanos, hay hábitos y está la cultura. Por lo cual, mis hermanos, pienso, hermanos, razono que la iglesia de Dios, al tener una teocracia, que Dios es el que nos está dirigiendo, que Dios es el que nos está gobernando, nos está dictando la forma en cómo debemos ser. Entonces es de pensar, hermanos, que la iglesia de Dios, su identidad, su cultura, su forma de ser,
no debe de depender, mis hermanos, de en qué país estemos o bajo qué circunstancias estemos, porque si no, entonces lo que estamos adquiriendo no es una cultura bíblica o no es una cultura espiritual, sino es una cultura social. Y nosotros no somos terrenos, nosotros somos espirituales. Y ahí es a donde quiero invitarlos, hermanos, rápidamente, porque el tiempo es avanzado. Algunos pasajes bíblicos a donde vamos a ver malos hábitos, que son vicios, y que desarrollan al tiempo una cultura negativa, una cultura, pues, aberrante, lo diría yo. Y vamos a ver también pasajes bíblicos que hablan de hábitos correctos y una cultura de identidad como hijos de Dios y como iglesia de Dios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos allá, hermanos. Esto va a parecer esgrima. Ayúdenme, hermanos, por favor. Vamos primeramente, hermanos, a Génesis y vamos a ir casi como en orden cronológico para que vean cómo una cosa lleva a la otra, ¿sí? Génesis capítulo 6, versículo 5, hermanos. Rápidamente, ya saben, yo creo por el puro pasaje ya saben más o menos dónde nos vamos a ubicar en tiempo y espacio. Génesis 6, 5 dice la palabra de Dios. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Las costumbres que tenían, hermanos, en aquel tiempo, en el tiempo de Noé, y vamos a transportarnos al tiempo de la Torre de Babel, pues nos dice la historia, nos dice la palabra de Dios, hermanos, que todos los habitantes de ese entonces tenían un proceder, un mismo pensamiento, por lo cual eso, hermanos, estaba desencadenando en una transmisión de vicios y de malas costumbres, lo cual, hermanos, se arraigó tanto en la sociedad antigua al grado de que todos se vieron contaminados, excepto la familia de Noé. Aquí estoy entonces, hermanos, tratando de decirles cómo, desde dónde vienen o cómo va evolucionando una mala costumbre o un vicio, cómo puede ir permeando a una velocidad extraordinaria al grado de que la humanidad de aquel tiempo, hermanos, pues toda tenía un mismo pensamiento y era de continuo al mal. Génesis 18:20, hermanos, por favor. Génesis 18:20, y dice la palabra de Dios, para esto, hermanos, ya vamos a generaciones más adelante. Dice la palabra de Dios acá, hermanos. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Y miren, pudiéramos pensar que con lo que pasó con el diluvio, pues se acabó toda la maldad. Pero nuevamente, hermanos, cuando el hombre se vuelve a hacer de vicios y estos empiezan a regar en una familia, y luego en una comunidad, luego en una sociedad y para después pasar a una nación entera, como, hermanos, todos, porque la palabra de Dios dice que todos estaban mal ahí. Dice el Señor, yo he escuchado el clamor, es decir, he visto el pecado que hay en Sodoma y Gomorra, y ustedes saben la historia, hermanos, cómo el Señor le da prisa a través de los ángeles a Lot de que salga, porque aquellas ciudades, mejor dicho, porque fueron dos, iban a ser destruidas. Y pensaríamos, hermanos, ¿aún los niños vas a destruir, Señor? Y hermanos, cuando estos vicios son tan arraigados, los niños desde chicos aprenden a hacer cosas malas. Y por ejemplo, un botón, hermanos. Hoy en día la sociedad aplaude y la sociedad ve bien que los chiquillos estén tomando cerveza, por ejemplo, porque hay que reírse de algo. Y pues, ¿por qué no hay que reírse del niño que está tomando cerveza o del niño que está diciendo majaderías? Ahora bien, ¿por qué dice majaderías? Porque las escucha y las ve. Y cuando él las repite, en lugar de hacer una corrección, recibe un premio, recibe una gratificación por eso que está haciendo. Entonces, él relaciona que eso es bueno porque divierte a los demás. Entonces, él lo sigue haciendo y crecerá con el vicio de hablar de manera imprudente. Lo pasa, hermanos, entonces con Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿por qué hasta los niños? Porque todo, hermanos, estaba
tremendamente contaminado. Deuteronomio 18:9, hermanos, hay una parte bien interesante acá, de una advertencia que el Señor le hace a Israel. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9, hermanos. Dice la palabra de Dios de esta manera: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Les estaba advirtiendo, el Señor perfectamente sabía lo que se iban a encontrar, y lo delicado que es estar tan cerca, el convivir con personas con las que no debemos de convivir, porque somos carne, hermanos, se nos pega. Incluso hasta lo que estábamos leyendo nos lo está diciendo muy claro. Los hábitos pueden tardar meses, mientras que los vicios pueden tardar algunas semanas. Los hábitos pueden desaparecer muy rápido, mientras que los vicios pueden desaparecer después de muchos años y de mucho esfuerzo. Entonces el Señor le dice, ten cuidado de no convivir. Hermanos, atención, creo que se los hemos dicho muchas veces con otros textos, a lo mejor con otras palabras. No conviene convivir con ciertas personas y no conviene convivir en ciertos lugares. Poco, mucho, algo se va a quedar allí, hermanos, y no es bueno. Hay hasta dichos populares, y hay un proverbio que dice que el que con sabios anda, a sabios enseña. Uno popular dice que el que con lobos anda, a aullar se enseña. Es algo, 1 más 1 son 2, hermanos. El Señor entonces les estaba advirtiendo a Israel, cuando llegues ahí, ten mucho cuidado. No quiero que te vayas a contaminar. Otro pasaje bíblico de malos ejemplos, hermanos, Jeremías. Entonces, ¿cómo evoluciona esto? A ver, empezamos con la maldad desde el tiempo de la Torre de Babel, en Noé. Aparentemente ya había terminado, pero vuelve a surgir estos vicios, y ahora llegamos hasta Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que tuvieron que ser destruidas. Pero luego llegamos al tiempo de Israel, donde el Señor les advierte, ten cuidado con eso. ¿Qué pasó, hermanos? Pues parece ser que al cabo de algunas generaciones hubo una mezcolanza ahí, y tan se arraigaron estos vicios, estas malas costumbres, que entonces ahora vamos a brincar muchas generaciones más adelante y vamos a Jeremías 22:21, hermanos. Jeremías 22:21, es decir, vámonos más o menos por ahí del 620 a 606 antes de Cristo. Dice Jeremías 22, versículo 21. Dice la palabra de Dios: te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no iré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. Y cuando malas costumbres se van transmitiendo, hermanos, ¿y quién las transmite? No las transmiten los niños, las transmiten los que, en teoría, somos seres más pensantes, con experiencia, hermanos, y con conocimientos. Esas personas, esos adultos, son los que van transmitiendo malas costumbres, por lo cual los chicos seguramente las van a replicar o las van a potencializar, al grado de que Israel en el tiempo de Jeremías, según el Señor Jesús, les dice, y tú, cuando te hablé, no escuchaste. Y termina diciendo, hermanos, dice, y que nunca oíste mi voz. Malas costumbres que se arraigaron en el pueblo. Marcos 13, hermanos. Vamos allí rápidamente. Evangelio según Marcos, en su capítulo número 13. Y siguen estas malas historias en el pueblo de Israel, hermanos. Y ustedes mentalmente vayan tratando de memorizar todas las cosas que Israel replicó, las malas, no las buenas. Muchas veces replicaban las malas. Y vámonos ahora hasta el tiempo del Señor Jesús. Marcos 13, versículo 9 en adelante, hermanos. Vamos a leer hasta el 13, hermanos. Perdón, yo estoy en Lucas, hermanos, discúlpenme. Con razón dije, oye, esto no es lo que yo les quería decir. Ahora sí, ya estoy acá. Marcos 13, del 9 al 13, hermanos. Dice la palabra de Dios. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas. Ay, hermanos, espero estar bien. No, hermanos, perdón. Les voy a decir, está mal, apunté mal la cita. Una disculpa, pero les voy a platicar de qué se trata. El Señor Jesús les recrimina y les dice, esto que haces, tus tradiciones, están anulando
el sano mandamiento, el honra a tu padre y a tu madre, esa costumbre que tienes de dar lo que queda o de no dar porque dices que esa ofrenda se la das a papá o mamá, esa es una pura justificación de las tradiciones que han traído los antiguos. Y ahí les está haciendo muy claro, hermanos, son tradiciones que cuando se arraigan, después el hombre las hace incluso hasta mandamientos, puede alcanzar el grado de un mandamiento, puede alcanzar el estatus de una ley. Hermanos, un favor, si se acuerdan, está ahí en Marcos, pero apunté mal, entonces el capítulo ahorita por tiempo ya no me va a dar tiempo de buscarlo, pero pónganlo en el chat, hermanos, para que lo lean luego con calma. Dice, les recrimina entonces el Señor Jesús, pero eso está mal porque eso son tradiciones de hombres y ustedes han corrompido el mandamiento por las tradiciones. A lo que quiero entonces puntualizar aquí, hermanos, como les decía, es cómo malas costumbres, vicios, se pueden arraigar tanto, hermanos, incluso en el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, que alcanzaron el grado de mandamiento. Y lo estamos viendo hoy, hermanos. La maldad se ha arraigado tanto que hoy hay ley para defender, hermanos, lo que está torcido. En fin. Y último, mal ejemplo, hermanos, de malos hábitos que se volvieron incluso hasta culturas. Vamos a Hebreos 10:25, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 25, y dice la palabra de Dios. Fíjense, hermanos, qué mal, bueno, iba a decir qué mal hábito, pero bueno, según lo que estábamos leyendo, qué mal vicio, ¿no? Dice, bueno, ningún vicio es bueno, es un vicio, tal cual. No dejan, dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos, como algunos tienen, por costumbre. Pues bueno, hermanos, algo malo va a pasar entonces cuando estamos empezando a practicar. Y ojo, hermanos, atención aquí. No siempre es de manera intencional, sino algunas veces es de manera intencional. Es decir, yo no quisiera ser una mala persona, pero si inconscientemente, hermanos, practico y vuelvo a practicar y lo vuelvo a repetir, llega un momento, hermanos, en que creo yo una zona de confort que va a empezar a permear hacia las personas que están a mi alrededor. Si yo soy un padre de familia, o usted una madre de familia, que no acostumbra a ir a la iglesia, lo más seguro, hermanos, es que los muchachos al cabo de algún tiempo no se les va a hacer hábito de ir a la iglesia, sino que se les va a hacer más bien el vicio de violar el mandamiento. ¿Sí se entiende? Por eso escojo este último pasaje bíblico, hermanos, porque Hebreos 10:25 nos dice, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Esto no es nuevo. Ya desde la antigüedad, hermanos, del tiempo de Pablo, ya se veía este problema. Había algunos que tenían esa mala costumbre, que se hizo un vicio, el no congregarse. Y eso, hermanos, afecta, tarde o temprano, en alguna medida va a afectar, hermanos, a nuestro desarrollo espiritual, pero también a nuestros hijos, y empieza a crecer y a crecer, al grado, hermanos, que terminará afectando a una comunidad, a la iglesia, a la congregación donde nos reunamos. Y entonces, ese vicio será parte de una cultura. ¿La cultura de la iglesia? Sí, porque de pronto, hermanos, si estamos hablando que naciones, comunidades, tienen características que distinguen su cultura, entonces la iglesia de Dios, bajo estas tendencias de vicios, pues su cultura será el de ver templos vacíos. La cultura de la iglesia es el ausentismo. Y eso, hermanos, pues por supuesto es malo. Es negativo, hermanos, porque esa no es nuestra naturaleza y esa no es nuestra cultura. ¿De acuerdo? Ahora bien, hasta aquí, hermanos, estamos hablando parece ser que de cuestiones espirituales, pero atención, hay vicios que empiezan en el exterior y permean hacia el interior. ¿Cómo qué vicios exteriores, hermanos, han permeado lamentablemente por algún momento a la iglesia? El vestir. No vestimos de la manera como la Escritura nos dice, decente. Nuestro habla, la forma en cómo nos comportamos, hermanos. Un sello distintivo de la iglesia debe ser el comportamiento que hombres y mujeres tengan en una congregación. Cuando esos buenos hábitos entran a la congregación
y se replican, hermanos, seguramente tendremos una cultura distintiva en la iglesia de Dios, una iglesia disciplinada, por ejemplo. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de hábitos que deben de distinguir a un hijo de Dios para después permear hacia la iglesia y que la iglesia tenga una distinción de cultura religiosa y cultura espiritual. Miren, vamos a Colosenses 2:8, por favor. Fíjense, qué interesante está este versículo. Colosenses 2:28. Ya estoy acá, hermano. Dice la palabra de Dios. Colosenses 2:8, hermanos, perdón, estoy ciego. Colosenses 2:8. Advertencia, hermanos, para todos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y de huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Invitación. 1. Hermanos, mucha atención. No podemos dejar que malas costumbres o vicios permeen hacia la iglesia. No podemos, hermanos, aislarnos del mundo. Vivimos en él, tenemos contacto con la comunidad, con la sociedad donde nos desarrollamos, pero eso no es una excusa ni una justificación para decir, hermano, pues es que ya ve, o sea, así está el mundo. No. Advertencia, cuídense, no seamos engañados, hermanos, por esas tradiciones. Pero ahí viene la otra parte. Punto 2. Para que esto pueda suceder, hermanos, para que no nos suceda, que seamos contaminados, necesitamos fortalecernos, hermanos. ¿Y cómo nos podemos fortalecer? Yendo a la iglesia, estudiando la palabra de Dios, orando, ayunando, practicando lo que aprendemos, hermanos. Mirad entonces que nadie os engañe. ¿Y cómo, hermanos, no podemos ser engañados? Practicando la palabra de Dios, hermanos. No hay otra forma de hacerlo. Siguiente pasaje bíblico, hermanos. Génesis 18:19. Vámonos otra vez hasta el principio, porque desde el principio vienen las dos vertientes. La vertiente hacia lo negativo, de los vicios, pero también vamos a ver la vertiente de lo positivo. Vámonos hasta Génesis otra vez, hermanos, 18, pero ahora el versículo 19. Génesis 18:19, hermanos, dice la palabra de Dios. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Es decir, la promesa de que en él serían benditas todas las naciones. Empieza por el hábito de Abraham, de orar, de conducirse con rectitud, de ser justo, de ser un hombre con hábitos positivos. Lo transmite a su hijo lo transmite a sus hijos lo replican hacia los demás hijos, y esos hijos empiezan a formar una comunidad, y esa comunidad empieza a tener una identidad de cultura, la cultura de la obediencia y la sujeción a Dios. La confianza de Dios sabrán es que Él lo va a transmitir a sus hijos. Y eso, hermanos, fue permeando a través de las generaciones, porque en Israel siempre hubo, hermanos, un grupo de familias fieles, no solamente de unos individuos, sino de familias fieles. Un núcleo se mantuvo siempre firme y fiel. Otro buen hábito, hermanos, que permeó, pero ahora vámonos hasta el tiempo de Daniel 6:10, hermanos. Este es un buen hábito, un hábito que fortalece mucho a la persona y a la comunidad a donde él tiene contacto y se desarrolla, a grado de que forma o hace una cultura de ese hábito. Dice, hermanos, 6:10 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hábito bueno, hermanos, ¿cuál es? La oración. Ese hábito, hermanos, debe de arraigarse primero en nosotros, luego enseñarle a nuestros hijos a que oren, para que luego en la comunidad donde nos reunimos se empiece a permear hacia los demás, para que sea una congregación de oración. Hay algo, hermanos, digo, y si no se han fijado, qué bueno, porque eso significa que estamos concentrados en la parte de la oración. Pero yo tengo muy presente, hermanos, que en ciertos lugares, de verdad, yo digo, ¿cómo pueden orar? Hay un ruido, hay un desorden,
Y aunque uno no tenga los ojos abiertos, el oído, hermanos, percibe movimientos. ¿Cómo se puede orar así? Pero hay algo muy bueno, hermanos, y yo espero que eso se arraigue y que sea parte de nuestra identidad, y es que en la congregación, si usted no lo ha notado, digo que bueno, porque se concentra en oración, pero si no, en alguna ocasión, preste un poco de atención, hermanos, un par de veces, en la congregación, hermanos, hay silencio cuando estamos orando, y pudiéramos pensar, y bueno, no que pudiéramos pensar, nos le han dicho que esos aspectos a veces en la congregación se vuelven muy aburridos, que por eso algunos no nos visitan, bueno, dichos de algunos, pero ¿por qué esas expresiones? Pues porque en donde ellos se han desarrollado, en donde ellos han adquirido esas costumbres, pues asimilan o piensan, hermanos, que la forma correcta de hacer eso es con ruido y con algarabías y con mucho movimiento. Así es que cuando ese individuo llega a otro lugar en el cual no se ha desarrollado, se siente incómodo. Y lo mismo pasaría, hermanos, sino lo mismo me ha pasado cuando yo voy a esos otros lugares. Entonces, mis hermanos, pues yo perdono un poquito la comparación, ¿no? Y espero no causar ofensas, espero. Pero, hermanos, los lobos van con lobos, las ovejas van con las ovejas, los leones con los leones. Una cosa no se puede mezclar con la otra, mis hermanos. Lamentable, pero eso es una realidad. Lucas 4:16, otro buen hábito, hermanos. Lucas 4:16, y apenas el sábado anterior el hermano Rodolfo lo estaba citando. Dice la palabra de Dios en esta porción bíblica: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de sábado entró en la sinagoga, ¿cómo dice, hermanos? Conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Hermanos, esa costumbre de este hombre, que en ese momento era hombre, cómo su ejemplo y cómo sus palabras fueron transmitiéndose hacia otras personas, hacia 12 primero, y esos 12 a otros, y a otros, y a otros, hasta formar, hermanos, en toda una comunidad, y en todo un grupo religioso, y en toda una sociedad religiosa, que se fue transmitiendo tanto. Y ese ejemplo de este hombre, que según a su costumbre se reunía el día sábado en la sinagoga, llegó hasta nuestros días, que formó parte, hermanos, de una cultura en la iglesia de Dios. Parte de lo que nos distingue, parte de nuestro perfil y de nuestro, por lo que los demás nos conocen, es porque nos reunimos los días sábados, no en ningún lugar, sino procuramos siempre hacerlo en un lugar específico. Ese lugar se llama templo. Eso, hermanos, como la historia y las citas bíblicas que estamos leyendo desde Abraham, cómo fueron llevando, hermanos, estos hábitos, estas buenas costumbres, hasta formar toda una comunidad, toda una sociedad, y esa sociedad, hermanas, con una cultura bien establecida desde muchas generaciones atrás, forman parte, hermanos, de nuestras características muy distintivas. ¿A qué grado debe llegar esto, hermanos? Recuerden que uno adquiere hábitos o costumbres externas para luego interiorizarlas, exponenciarlas, para que luego éstas se hagan una cultura. ¿A qué grado? Bueno, pues a este. Última cita, hermanos. Perdón, hay una antes. Hebreos 5:14, hermanos. Hebreos, carta de Pablo a los Hebreos 5:14. Una costumbre, un hábito que fortalece nuestra estructura de personalidad como hijos de Dios. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan que una de las definiciones era que la cultura, el conjunto de conocimientos, desarrolla en el individuo un juicio ético de su entorno? Para llegar a este punto, hermanos, de que la iglesia también tenga esa característica, les decía yo, es necesario, hermanos, escudriñar la palabra de Dios para que nuestros sentidos se puedan desarrollar, para que por esta sana costumbre, hermanos, pues todo nuestro potencial se pueda ir desarrollando poco a poco, y todo esto permee hacia la congregación. Dice, hermanos, perdón por citar otra vez un dicho, dice que tal el pastor tal las ovejas.
Si el ministerio no está preparado, si el ministerio no es, perdón, además con la palabra es muy comprometedora, digno de imitarse, y si no está preparado, si no sabe explicar, si no sabe, pues a veces lo más básico, pues no esperemos, hermanos, que la congregación sea una congregación entendida. Si por el contrario el ministerio es un ministerio que está entregado, hermanos, a la palabra de Dios, que está entregado a su ministerio, está comprometido y es responsable por la tarea que les es asignada, pues lo más seguro es que eso se va a ver reflejado en la congregación, porque el mismo ejemplo de uno o de dos personas empuja a los demás a tratar también de ser estudiosos. Cuando alguien pregunta algo y no lo sabe y hay 3, 4 hermanos que lo responden con fluidez, pues seguramente despertará en otros hermanos, pues tal vez al principio un poco de vergüenza por no saber explicar o por no saber entender el texto bíblico o no saber a dónde estaba el texto bíblico. Esto empujará entonces hacia lo positivo, obviamente, a que el hermano escudriñe más. Y entonces unos se motivan a otros a ir creciendo y desarrollándose en la obra. Pero entonces, hermanos, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por los usos, el uso tiene los sentidos ejercitados. Todo esto entonces, hermanos, tiene un resultado colectivo positivo. Primera carta a los Corintios 1:6, y con esto doy por concluido, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 10. Dice la palabra de Dios: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Eso es lo que alcanza, hermanos, cuando ya hablamos de una cultura. Empezamos por esfuerzos individuales, pero cuando todos estos esfuerzos individuales llevan un mismo objetivo, estos mismos esfuerzos son parecidos, son compatibles unos con otros, empieza, hermanos, a permear hacia los demás y empieza a ejercer o empieza a crecer una paridad, una equidad en cómo nos comportamos, en cómo hablamos, cómo vestimos, cómo pensamos, cómo actuamos, a grado de que luego el hábito de algunos sube, hermanos, a la categoría de cultura. Entonces concluiría, hermanos, pues pensando en esto que les había dicho, que los hábitos y la cultura es un equilibrio muy delicado por el cual la iglesia debe de estar atenta, hermanos, porque debe haber entonces una estabilidad espiritual, una uniformidad, hermanos, en la parte moral, en la parte de cómo hacemos los juicios, y que no importando en dónde estemos situados, si estamos en Estados Unidos, si estamos en Canadá, en Brasil, en Cuba, pensemos en Europa, hermanos, en las iglesias que están en Europa, en las iglesias que están en África. Debemos de ser muy parecidos unos a otros. Las culturas de los países, las costumbres de los países o los vicios de los países no deben, hermanos, de definir lo que la iglesia de Dios debe de ser. La iglesia está definida en las Escrituras desde Abraham. Nuestros pensamientos, nuestras formas de ser, nuestras formas en cómo nos conducimos deben ser muy similares a aquellos primeros seguidores de Dios, a los seguidores de Cristo Jesús, a nosotros. Debe haber, hermanos, una uniformidad para que entonces la cultura en la iglesia sea única y no esté sujeta a factores externos. En lo futuro, hermanos, como la Biblia nos lo ha dicho, va a haber, hermanos, una maldad mucho, mucho mayor. Entonces, no podemos pensar, hermanos, que la iglesia de Dios va a ser afectada o va a permear todo esto, a modificar o a cambiar sus hábitos, porque ésta debe de adaptarse a los cambios de la sociedad en la que se desarrolla. Si la palabra de Dios no ha cambiado, si ha sido la misma desde que fue entregada a los santos hombres de Dios, entonces, mis hermanos, si esa palabra no cambia y no se modifica, nosotros tampoco lo debemos de hacer. No llevamos túnicas, no llevamos ahora un turbante, pero, hermanos, nos apegamos de todos modos a lo que dice la Biblia, que nuestra vestimenta, nuestros atuendos sean decentes, sean
solo decorosos, hermanos, y nada más. Les invito, hermanos, a que en esta parte oscura reflexionemos que nuestros hábitos deben de ser como lo indica la Biblia. Nuestra cultura debe, hermanos, de fomentar el crecimiento y debe de tener un rasgo característico, una personalidad muy característica de la Iglesia de Dios para hablar entonces en un grado de cultura. Es penoso, es vergonzoso, hermanos, que a veces no pensemos lo mismo y que a veces creamos que lo que el otro piensa está mal y lo que yo pienso es lo correcto. Porque si ambos somos hijos de Dios, si ambos nos conducimos por la palabra de Dios, deberíamos siempre de tener una paridad en nuestros pensamientos. Tal vez un poco diferentes, pero sin llegar, hermanos, a que esto escale a una diferencia profunda entre unos y otros. La cultura de Dios, la cultura de la Iglesia de Dios debe ser de cordialidad, de paz, de crecimiento, de sabiduría, de comportamiento, de habla, en el vestir. Todo, hermano, nos debe distinguir para entonces pensar y creer que todos los hábitos de todos aquellos buenos hombres, los hábitos de Cristo Jesús, han permeado hasta nuestros días para formar toda una sociedad con una personalidad bien definida, la personalidad de la Iglesia de Dios. Mis hermanos, pues un gusto haber podido compartir con esto. Una disculpa otra vez por los errores que haya cometido y una disculpa principalmente a Dios a veces por la torpeza con la que hablo. Con la ayuda del Señor, hermanos, pues he hecho este esfuerzo de tratar de compartirles el que pensemos pues en buenos hábitos a nuestros hijos, primero buenos hábitos con nosotros, después nuestros hijos, para que esto se vaya replicando y tener una iglesia con una identidad bien definida. Pues oremos, hermanos, para concluir, deseando que descansen y por la parte clara pues podernos saludar, recordando, hermanos, que si Dios nos permite, en unas horas más, ya en la parte de la tarde, la hermana Esmena, junto con algunos de los jóvenes, pues nos van a convidar, hermanos, de algunas actividades. Y hermanos, pues, hablando de hábitos, hablando de culturas, prepare las cosas antes de irse a dormir, mañana pararnos temprano, el hábito de pararse temprano, hermanos, llegar al templo y estar ahí con los hermanos para que se animen, porque si no, hablando de hábitos y culturas, si ellos no son correspondidos, hermanos, ellos no están recibiendo recompensas externas por sus buenos hábitos y aún con su esfuerzo, pues hermanos, se pueden sentir un poco tristes. También, hermanos, uno aprende a hacerse de buenos hábitos cuando uno recibe ciertas recompensas. Yo sé, hermanos, que la mayor recompensa viene de nuestro Dios, pero hermanos, ¿por qué dejarlo todo en las manos de Dios? ¿Por qué no poner nuestro granito de arena también y motivar a nuestros demás hermanos? Bueno, ahí está la invitación, no se les olvide, hermanos. Mi hermana ya se está preparando en estos momentos, ya con lo que ha de ocupar, igual que los muchachos que han de estar con ella para honra y gloria del Señor. Pues oremos, hermanos, por favor, y así damos por concluido el servicio. Bendito Dios, gracias sean dadas a ti, Señor, por lo que nos has otorgado, por esos consejos, porque hay pasajes bíblicos pues que nos dan también los resultados de un mal ejemplo, pero también nos instan a imitar los buenos ejemplos. Bendice, Señor, creo de manera con mayor responsabilidad a los adultos, porque los niños, los jóvenes aprenden de nosotros, a mamá, a papá, al ministerio, Señor, porque también somos un ejemplo a seguir, ya sea a lo bueno o también podemos perder a las almas con ejemplos malos. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, perdónanos y bendito Dios, pues permítenos descansar de nuestras labores, regálanos dulces sueños, Señor, y que por la parte clara, pues con ánimos renovados, con denuedo, pues rápidamente, Señor, nos dirijamos al santuario para poder, Señor, agradarte a ti y ayudarnos unos a otros en la obra. Pues que, Señor, en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente tú, Señor, nos haces estar confiados. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Pase a vosotros, hermanos, descansen. Nos saludamos en unas horas más.